tener el interés de mi parte también a presentarles lo que vemos en estos 3 meses, derivado, como muchos de ustedes saben, ¿no?, del fallecimiento del senador propietario, que era Gustavo Sánchez, y que, bueno, obviamente nos deja un reto importante para el propio Estado. Hemos visto, pues, no lo había platicado cómo estaban las cosas en el Senado, pero la verdad es que vivirlo es muy distinto. Estar día a día en el trabajo en el Senado con personajes que realmente dejan mucho que desear, sobre todo a la hora de la discusión de los temas importantes, pues es lo más triste que creo que le está pasando a nuestro país. Y yo quisiera iniciar un poco por el contexto de lo que nos hemos ido empapando en los temas, porque realmente, si bien participamos en la elección del 2024, mi actividad, y como por ahí se dieron cuenta en mi currículum, hay un diplomado en temas inmobiliarios, porque esa ha sido mi actividad en los últimos 8 años. Yo realmente, si bien tenía una participación en mi partido, no estaba activamente como en otros tiempos, en otros momentos. Y bueno, pues yo me enfoqué desde el 2015 a temas inmobiliarios. Hacemos casa habitación, tenemos un proyecto en Baja Sur, y realmente, bueno, pues por eso es que en esa parte como que de repente vota, ¿no?, que anda haciendo en los temas inmobiliarios, y si ha tenido una trayectoria política, incluso, bueno, pues prácticamente he recorrido todos los cargos legislativos que hay en México, ¿no?, desde la regiduría en el 2001 al 2004, la diputación local, la diputación federal y ahora la senaduría. Y bueno, pues lo principal, lo que más nos ha llamado la atención en esta parte ha sido el tema de la si pueden cambiar a la siguiente página, por favor. El contexto económico que tenemos en nuestro país, y específicamente quisiera focalizarme en mayor tiempo a nuestro estado. Y hemos visto, pues, cómo se ha ido ahogando sobre todo a los sectores productivos, porque si bien es cierto, ha habido un gran avance en cuanto a los beneficios para los trabajadores, consideramos que la perspectiva ha sido, pues, muy cargada hacia el sector productivo. La realidad es que, si bien es cierto, hay aumentos salariales, hay la autorización ya de estas 40 horas, que para Acción Nacional, pues, ha sido un tema incompleto, porque realmente lo que se logró, pues, es que se diera de manera gradual, pero no obliga a que se descansen 2 días. Entonces, en consecuencia, pues, obviamente lo único que se logró, creo que en beneficio, es que las horas extras se aumenten de 9 a 12. Entonces los trabajadores van a tener un mayor ingreso, que también implica que, como no hay un crédito al salario, los que tienen empresas, pues, seguramente sabrán de qué se trata, y es básicamente algo que se quitó hace un par de años, lo que era un subsidio al salario en beneficio del trabajador. Entonces, en consecuencia, ahora tienen que pagar más impuestos. O sea, si bien gana más, ahora el trabajador gana más. ¿Realmente quién ganó? Pues el SAT. Vemos también cómo esto ha elevado, pues, obviamente, los costos, sobre todo sin apoyos a las MIPYMES. La gobernadora anunció por ahí un apoyo, creo que a empresas que tengan menor de 50 trabajadores, pero pues realmente no atiende lo que están viviendo las empresas, sobre todo en este contexto del tema que seguramente estaremos analizando en el Senado a partir de mediados del año, que es el TEMEC, que es un tema ahorita que, en el contexto de lo que se está dando también, sobre todo con esto de la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, pues ahorita en un ratito más vamos a comentar también este tema que vivimos ayer. Pues básicamente los aranceles, la incertidumbre, todo este contexto, y prácticamente, pues, el abandono que hay por parte de las autoridades, sobre todo en materia de corrupción. Hemos visto cómo el tema de la extorsión ha pegado durísimo a los negocios, y ya no solamente a negocios, por así llamarlos, que tienen cierto ingreso considerable, sino también al cuate que vende burritos, a la señora de los abarrotes. Prácticamente eso ha estado generando que la gente tenga pues temor a invertir, ¿no? La realidad es que estamos ahorita viviendo la siguiente, por favor. Y aquí se van a dar cuenta, pues, que el crecimiento ha sido nulo. Tenemos 4 o 5
5 años ya prácticamente con un crecimiento a la baja. Básicamente son datos del Estado, del propio gobierno, tanto federal, en el caso específico del Seguro Social, del INEGI, y esto pues habla de la situación que está atravesando nuestro estado. Vemos la ciudad, una gran cantidad de negocios que se han venido cerrando. Platico con restauranteros, con comerciantes. Pues básicamente le hemos dedicado mucho tiempo a conocer de viva voz la problemática que se está presentando, y la realidad es que muchos negocios están cerrando, y esto pues nos tiene pues muy alarmados. Son datos que en el caso específico, y lo debo decir, tuve una reunión con el alcalde con ese tema específico de un posicionamiento que hicimos en el Senado, donde señalábamos el tema de la extorsión de funcionarios municipales hacia los comercios. Y bueno, pues esto se dio hace un par de semanas, y creo que para fortuna de la ciudad pues salieron estos funcionarios y tomó otras medidas. Creo que va a haber ya inspectoras mujeres, y cambió la titular, es una mujer. Creo que pues el primer paso que debemos dar para resolver un problema pues es reconocerlo, y creo que esa parte lo hizo el alcalde, cosa que no ha hecho el Estado, sino sigue sin reconocer que hay un decrecimiento económico y que por consecuencia pues debería estarse tomando medidas emergentes. Estamos viendo en la siguiente cómo se están cerrando negocios. Prácticamente llevamos 42,000 empresas en los últimos 5 años, y alrededor de 11,000 solo en el 2024, en todo el estado. La tendencia se sigue manteniendo. 800 promedio, 650 fue en febrero de este año, y entonces quiere decir que pues no estamos haciendo absolutamente nada para que esa tendencia cambie. Tenemos alrededor de 34,000 empleos perdidos, 15,000 vacantes, a cero. Teníamos 15,000 y ahora tenemos cero. ¿Qué sucedió en la última jornada que hubo donde se ofrecen empleos alrededor de 250? Pues había, creo que alrededor de 10,000 personas solicitando esas vacantes, y esto pues habla de lo que está sucediendo, ¿no? Básicamente me estaba platicando que se está convirtiendo en cero rotación, cosa que sucedía muy a menudo en las empresas, donde por 50, 100 pesos te dejaban tirado el trabajo, se iban a otra empresa, cosa que ahora ya no sucede. ¿Por qué? Porque no hay empleo. En el tema del nearshoring, que deberíamos de estar en los primeros lugares con Nuevo León, que es básicamente el estado con mayor flujo de atracción, de inversión, que está en primer lugar, se lleva el 40%, y nosotros estamos entre el 2 y el 4% del flujo nacional, o sea, todo lugar. Ya no solamente es importante como en otros tiempos, sobre todo quienes conocen el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado, pues antes prácticamente las empresas llegaban por solo la condición de estar pegados a la frontera, pues básicamente era uno de los primeros atractivos. Ahora ya no. Ahora hay prácticamente muchas empresas que se están yendo al sur del país, hay empresas que se están yendo a Mérida, Yucatán trae un atractivo muy, muy importante. Pues aquí tenemos pues, los 4 problemas más complicados y más difíciles que hay, que es la carga fiscal, ¿no? del propio estado, la infraestructura. No tenemos infraestructura, además de que no tenemos energía, no tenemos agua. La tenencia de la tierra pues es obviamente cuestionable, ¿no? Porque ya de hecho hubo un caso que me platicaban de una empresa con muchos años en Otay, y llegaron unos tipos a decir: esta propiedad es mía, y hubo un litigio ahí importante. Es una empresa, yo creo que fácil debe tener como 30 años, y estaban muy impresionados los dueños de que eso estuviera sucediendo, porque pues a alguien se le ocurrió tener un título de hace, no sé, 50, 100 años, y diciendo: esta propiedad nos pertenece. Entonces esa incertidumbre es la que luego genera esa percepción de que no hay certeza jurídica en nuestro estado. El costo de vida y el problema principal, que eso sí lo vivimos todos, es la inseguridad. Vivimos esto que les comentaba de los temas de extorsión, que básicamente han tenido
pues, mucha resonancia en la actividad económica, porque pues iban precisamente estos inspectores a decir hay una mancha de aceite aquí en el estacionamiento y que prácticamente era parte de la extorsión. Hicieron una ampliación y no tenían un permiso, pues tienes que pagar X cantidad. Estacionamientos públicos de centros comerciales, se habla de que hay ahí también recursos importantes que tuvieron que pagar para dejarlos operar. Y pues todo esto va generando que no haya mayor inversión, pues nadie quiere entrar a una ciudad o a un país donde prácticamente por todos lados, no solamente la delincuencia organizada, sino también el propio gobierno es parte de esa delincuencia. Y bueno, pues, hemos tenido la resonancia de organismos empresariales como Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, con los que hemos estado en comunicación, Index, sobre todo porque también hay graves problemas en esa incertidumbre que hay, sobre todo agravando con mayores aranceles. El último que se dio es hace 2 semanas, donde prácticamente el gobierno lo que busca es proteger a los sectores productivos locales, pero prácticamente lo que reclaman, sobre todo los industriales, es: oye, pero prepara que haya quien los pueda abastecer de esos productos antes de pensar en generar un arancel para proteger, porque finalmente lo único que vas a generar es que compremos más caro, porque vamos a seguir comprándole a los extranjeros, y obviamente lo único que vas a generar es que al producto final no se le aumente el precio. Entonces, son de esas decisiones que vemos que desafortunadamente, sí con un interés particular por protección y sobre todo por beneficiar a esas cadenas productivas del país, pero sin considerar pues que obviamente se tiene que hacer de manera gradual para que estén en condiciones de sí tener ese nivel de productividad que ellos requieren, porque el problema es, yo les puedo comprar, el problema es que ellos tengan capacidad para generar lo que yo necesito mensualmente. Entonces esto básicamente también es un inhibidor importante, sobre todo para la inversión, y básicamente lo que les comentaba de la inseguridad y la extorsión, que básicamente se vuelve un círculo vicioso. La siguiente, por favor. Donde básicamente pues, el costo del miedo le ponemos aquí, ¿no? De las 46% de las empresas víctimas de algún delito. Obviamente, como ven ahí, la mayoría pues no los denuncia, y sobre todo el problema más grave del país a nivel nacional pues, es el tema de la extorsión, donde básicamente son quienes establecen los precios de mercado. La semana pasada estuvimos en una reunión con la gobernadora del Banco de México, y básicamente uno de los cuestionamientos que le hacía yo en ese contexto, sobre todo el que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y lo poníamos así muy básico, con el incremento al precio del tomate y de otros alimentos, y en su gran mayoría tiene que ver con que quienes están estableciendo los precios de mercado son los productos del crimen organizado, los limoneros, ¿no? Los aguacateros, y además ellos dicen a quiénes vendes. Creo que este tema se ha ido incrementando. Quienes conocen también los sectores productivos, sobre todo del camarón, en el caso de los productos del mar, ¿no? En el caso de nuestro estado, están viviendo la misma historia. O sea, ya tienen que pagar una cuota por cada kilo de camarón que saquen, por cada kilo de langosta. O sea, todos lo que a veces pensábamos que solamente sucedía en el sur, ya está prácticamente en todo el país. Y no se diga Baja Sur, pero nosotros tenemos un proyecto allá, y hace un par de días me comentaba uno de los contratistas que tenemos allá que ya estaban pidiendo el piso a los contratistas. ¿Cuántas obras tienes? ¿Y cuánto me tienes que dar? 2,000 pesos, 3,000 pesos al mes, dependiendo de las obras que se tengan. Y pues básicamente incluso son lugares que de alguna manera habían estado blindados, ¿no? Pueblos mágicos que básicamente viven del turismo y que ahora están también siendo azotados por el crimen organizado. Parte de lo que nosotros hemos realizado en estos prácticamente 3 meses y fracción, la siguiente. Pues en esas acciones legislativas
donde hemos presentado puntos de acuerdo que tienen que ver con estos temas de señalar temas de extorsión, ¿no? El no solo dejarlo en lo que sucedió también en el fraccionamiento aquí en Chapultepec, donde hubo una intromisión ahí de agentes de la Guardia Nacional para robar, ¿no?, a unos médicos. Y bueno, pues también nos señalamos en el Senado de la República que tuviera mayor prevención, sobre todo tecnológica, que se utilizaran las tecnologías para saber exactamente dónde están los policías, dónde estaba la depuración que no se ha venido dando, y sobre todo que no hay sanciones. Al final ya se declaró que efectivamente sí eran miembros activos de la Guardia Nacional. Yo tenía la esperanza de que no fuera así, de que fuera un tema de usurpación, que hubiera sido algunos personajes ahí disfrazados, pero la realidad es que no, son miembros de la Guardia Nacional, y muy lamentable porque además no ha sido el único caso. Creo que fue el más relevante por la condición mediática en la que se dio, ¿no? Sobre todo porque se subió en vivo en redes. Y bueno, pues esto es lo que nosotros hemos estado señalando, de no solo dejarlo en una participación en el Pleno, sino también que se le dé seguimiento a razón de propuestas específicas. Y esto pues un poquito pues no solamente señalar, sino también proponer qué son las cosas que consideramos que se deben presentar. En la siguiente, por favor. Creo que te pasaste una. Sí. Ah, perfecto. En esta... No, una antes. Sí, estaba bien. Gracias. Nosotros hemos manifestado pues, que sin seguridad no hay economía. Básicamente el mayor inhibidor que hay en nuestro país pues, es el tema de la inseguridad. El que realmente se le esté cargando todos los sectores productivos, pues lo único que está generando es que cada día haya menos empleo. Y que los empleos que se están generando pues básicamente no satisfacen las necesidades de muchos de los trabajadores. En este estado deberíamos estar generando alrededor de 40,000 empleos al año, y se han dejado básicamente de generar. Y nuestra insistencia al propio gobierno es: para que puedas resolver el problema necesitas reconocerlo, y necesita haber acciones mucho más claras, mucho más específicas, y sobre todo el socializar las decisiones del propio gobierno. Básicamente desde hace 8 años, os digo, todos hemos sido testigos de cómo se ha polarizado nuestra sociedad, ¿no? Básicamente ha sido entre ricos y pobres, entre blancos y morenos, o sea, siempre ha habido una polarización donde lo que se busca es capitalizar a esa división, y que desde mi perspectiva es que a veces no se busca que se superen, sino que básicamente los que tienen, que no tengan lo que yo. O sea, yo, ciudadano que no tengo, yo quiero que tú, que tienes recursos, no tengas para que vivas igual que yo. Y creo que la dinámica debe ser distinta. Es tú, yo quiero ser igual que tú, yo quiero tener igual que tú, yo quiero trabajar para tener la misma calidad de vida, y esto ha sido capitalizado políticamente para generar esa sensación de polarización, donde básicamente los malos son los sectores productivos, los malos son los que tienen, los explotadores son los que tienen una empresa, un negocio, un comercio, y lo único que está generando es que ya prácticamente quien tiene un negocio, pues básicamente diga: o me voy a otro lado, si está en esa condición, o la otra es: me voy al comercio informal. Y ese tema del comercio informal, estamos hablando de que ya es un 52% de quienes estaban en la economía formal se están pasando a la economía informal, y eso sí es el perjuicio de todos, porque desde el mismo trabajador, que ya no tiene garantías sociales, ya no tiene seguro social, ya no tiene los beneficios que debe